El conflicto de los siglos. El conflicto de los siglos, capítulo 15. Reforma en Inglaterra. Ya mucho antes, dice él, había notado yo el carácter serio de aquella gente. De su humildad habían dado pruebas manifiestas. Al prestarse a desempeñar en favor de los otros pasajeros las tareas serviles que ninguno de los ingleses quería hacer, y al no querer recibir paga por estos servicios, declarando que era un beneficio para sus altivos corazones y que su amante Salvador había hecho más por ellos. Y día tras día manifestaban una mansedumbre que ninguna injuria podía alterar. Si eran empujados, golpeados o derribados, se ponían en pie y se marchaban a otro lugar, pero sin quejarse. Ahora se presentaba la oportunidad de probar si habían quedado tan libres del espíritu de temor como del de orgullo, ira y venganza. Cuando iban a la mitad del salmo que estaban entonando al comenzar su culto, el mar, embravecido, desgarró la vela mayor, anegó la embarcación y penetró de tal modo por la cubierta que parecía que las tremendas profundidades nos habían tragado ya. Los ingleses se pusieron a gritar desaforadamente. Los alemanes siguieron cantando con serenidad. Más tarde, pregunté a uno de ellos, ¿no tuviste miedo? Y me dijo, no, gracias a Dios. Volví a preguntarle, ¿no tenían temor las mujeres y los niños? Y me contestó con calma, no, nuestras mujeres y nuestros niños no tienen miedo de morir. Al arribar a Savannah, vivió Wesley algún tiempo con los moravos y quedó muy impresionado por su comportamiento cristiano, refiriéndose a uno de sus servicios religiosos que contrastaba notablemente con el formalismo sin vida de la iglesia anglicana. Dijo, la gran sencillez y solemnidad del acto entero casi me hicieron olvidar los 17 siglos transcurridos, y me parecía estar en una de las asambleas donde no había fórmulas ni jerarquía, sino donde presidía Pablo, el tejedor de tiendas, o Pedro, el pescador, y donde se manifestaba el poder del Espíritu. Al regresar a Inglaterra, Wesley, bajo la dirección de un predicador moravo, llegó a una inteligencia más clara de la fe bíblica. Llegó al pleno convencimiento de que debía renunciar por completo a depender de sus propias obras para la salvación y confiar plenamente en Él, Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. En una reunión de la Sociedad Morava, en Londres, se leyó una declaración de Lutero que describía el cambio que obra el Espíritu de Dios en el corazón del creyente. Al escucharlo, Wesley se encendió la fe en su alma. Sentí, dice, calentarse mi corazón de un modo extraño. Sentí entrar en mí la confianza en Cristo y en Cristo solo, para mi salvación, y fueme dada plena seguridad de que había quitado mis pecados, sí, los míos, y de que me había librado a mí de la ley del pecado y de la muerte. Durante largos años de arduo y enojoso trabajo, de rigurosa abnegación, de censuras y de humillación, Wesley se había mantenido firme en su propósito de buscar a Dios. Al fin le encontró y comprobó que la gracia que se había empeñado en ganar por medio de oraciones y ayunos, de limosnas y sacrificios, era un don sin dinero y sin precio. Una vez afirmado en la fe de Cristo, ardía su alma en deseos de esparcir por todas partes el conocimiento del glorioso evangelio de la libre gracia de Dios. Considero el mundo entero como mi parroquia,
decía él, y donde quiera que esté, encuentro oportuno, justo y de mi deber declarar a todos los que quieran oírlas las alegres nuevas de la salvación. Vivió una vida llena de abnegación y rigor, ya no como base sino como resultado de la fe, no como raíz sino como fruto de la santidad. La gracia de Dios en Cristo es el fundamento de la esperanza del cristiano y dicha gracia debe manifestarse en la obediencia. Wesley consagró su vida a predicar las grandes verdades que había recibido: la justificación por medio de la fe en la sangre expiatoria de Cristo y el poder regenerador del Espíritu Santo en el corazón, que produce fruto en una vida conforme al ejemplo de Cristo. Whitefield y los Wesley habían sido preparados para su obra por medio de un profundo sentimiento de su propia perdición, y para poder soportar las duras pruebas como buenos soldados de Jesucristo, se habían visto sometidos a una larga serie de escarnios, burlas y persecución, tanto en la universidad como al entrar en el ministerio. Ellos y otros pocos que simpatizaban con ellos fueron llamados despectivamente metodistas por algunos condiscípulos incrédulos, pero en la actualidad el apodo es considerado como honroso por una de las mayores denominaciones de Inglaterra y América. Como miembros de la Iglesia de Inglaterra estaban muy apegados a sus formas de culto, pero el Señor les había señalado en su palabra un modelo más perfecto. El Espíritu Santo les constriñó a predicar a Cristo y a este crucificado. El poder del Altísimo acompañó sus labores. Miles y miles fueron convencidos y verdaderamente convertidos. Había que proteger de los lobos rapaces a estas ovejas. Wesley no había pensado formar una nueva denominación, pero organizó a los convertidos en lo que se llamó en aquel entonces la Unión Metodista. Misteriosa y fuerte fue la oposición que estos predicadores encontraron por parte de la iglesia establecida, y sin embargo, Dios, en su sabiduría, ordenó las cosas de modo que la reforma se inició dentro de la misma iglesia. Si hubiera venido por completo de afuera, no habría podido penetrar donde tanto se necesitaba. Pero como los predicadores del reavivamiento eran eclesiásticos y trabajaban dentro del jirón de la iglesia donde quiera que encontraban lugar para ello, la verdad entró donde las puertas hubieran de otro modo quedado cerradas. Algunos de los clérigos despertaron de su sueño y se convirtieron en predicadores activos de sus parroquias. Iglesias que habían sido petrificadas por el formalismo fueron de pronto devueltas a la vida. En los tiempos de Wesley, como en todas las épocas de la historia de la iglesia, hubo hombres dotados de diferentes dones que hicieron cada uno la obra que les fuera indicada. No estuvieron de acuerdo en todos los puntos de doctrina, pero todos fueron guiados por el Espíritu de Dios y unidos con el solo propósito de ganar almas para Cristo. Las diferencias que mediaron entre Whitefield y los Wesley estuvieron en cierta ocasión a punto de separarlos, pero habiendo aprendido a ser mansos en la escuela de Cristo, la tolerancia y el amor fraternal los reconciliaron. No había tiempo para disputas cuando en derredor suyo abundaban el mal y la iniquidad y los pecadores iban hacia la ruina. Los siervos de Dios tuvieron que caminar un duro camino. Hombres de saber y de talento empleaban su influencia contra ellos. Al cabo de algún tiempo, muchos de los eclesiásticos manifestaron hostilidad resuelta, y las puertas de la iglesia se cerraron a la fe pura y a los que la proclamaban. La actitud adoptada por los clérigos al denunciarlos desde el púlpito excitó los elementos de las tinieblas, la ignorancia y la iniquidad.
Una y otra vez, Wesley escapó a la muerte por algún milagro de la misericordia de Dios. Cuando la ira de las turbas rugía contra él, parecía que no había forma de escapar. Un ángel en forma de hombre se le ponía al lado. La turba retrocedía y el siervo de Cristo salía ileso del lugar peligroso. Hablando él de cómo se salvó de uno de estos lances, dijo: muchos trataron de derribarme mientras descendíamos de una montaña por una senda resbalosa que conducía a la ciudad, porque suponían, y con razón, que una vez caído allí me hubiera sido muy difícil levantarme. Pero no tropecé ni una vez, ni resbalé en la pendiente, hasta lograr ponerme fuera de sus manos. Muchos quisieron sujetarme por el cuello, tirarme de los faldones para hacerme caer, pero no lo pudieron. Si bien hubo uno que alcanzó a asistir de uno de los faldones de mi chaleco, el cual se le quedó en la mano, mientras que el otro faldón, en cuyo bolsillo guardaba yo un billete de banco, no fue desgarrado más que a medias. Un sujeto fornido que venía detrás de mí me dirigió repetidos golpes con un garrote de encina. Si hubiera logrado pegarme una sola vez en la nuca, se habría ahorrado otros esfuerzos, pero siempre se le desviaba el golpe, y no puedo explicar el por qué, pues me era imposible moverme hacia la derecha ni hacia la izquierda. Otro vino corriendo entre el tumulto y levantó el brazo para descargar un golpe sobre mí. Se detuvo de pronto y solo me acarició la cabeza diciendo: «¿Qué cabello tan suave tiene?». Los primeros que se convirtieron fueron los héroes del pueblo, los que en todas las ocasiones capitanean a la canalla, uno de los cuales había ganado un premio peleando en el patio de los osos. Cuán suave y gradualmente nos prepara Dios para hacer su voluntad. 2 años atrás, pasó rozándome el hombro un pedazo de ladrillo. 1 año después, recibí una pedrada en la frente. Hace 1 mes que me asestaron un golpe y hoy por la tarde, 2. Uno antes de que entrara en el pueblo y otro después de haber salido de él. Pero fue como si no me hubieran tocado, pues si bien un desconocido me dio un golpe en el pecho con todas sus fuerzas y el otro en la boca con tanta furia que la sangre brotó inmediatamente, no sentí más dolor que si me hubieran dado con una paja. Los metodistas de aquellos días, tanto el pueblo como los predicadores, soportaban escarnios y persecuciones tanto por parte de los miembros de la iglesia establecida, como de gente irreligiosa animada por las calumnias inventadas por esos miembros. Se les arrestaba ante los tribunales de justicia, que lo eran solo de nombre, pues la justicia en aquellos días era rara en las cortes. A menudo eran atacados por sus perseguidores. La turba iba de casa en casa y les destruía los muebles y lo encontraban, robando lo que les parecía y abusando brutalmente a hombres, mujeres y niños. En ocasiones se clavaban avisos en las calles convocando a los que quisiesen ayudar a quebrar ventanas y saquear las casas de los metodistas, dándoles cita en lugar y hora señalados. No había castigo para estos atropellos de las leyes divinas y humanas. Se organizó una persecución dirigida contra gente cuya única falta consistía en que procuraban apartar a los pecadores del camino de la perdición y llevarlos a la senda de la santidad.
Continuaremos. El conflicto de los siglos.